Mi padre es el dragón de la Antorcha Supremo. Mi madre es la noble dragona de plata. Y yo he renacido como una cría del emperador dragón de la Antorcha, de esas que rara vez se ven en 100 años. Pero mis padres quieren matarme a cada instante, solo porque provengo de un huevo de doble yema. Y es que la costumbre de los dragones es criar solo a un descendiente por nidada. Si nacen 2 o más huevos de dragón, se comen al que tiene peor aspecto. Aunque mis padres no me comieron, sí que me arrojaron a la más peligrosa de las mazmorras de bestias mágicas, abandonándome a mi suerte. Sin embargo, cuando volví a abrir los ojos, descubrí que seguía con vida. Pero me había roto 3 costillas. Mis órganos internos también sufrieron graves daños. Y en este momento, estoy increíblemente débil por el hambre. Si no como algo pronto, no hará falta que venga una bestia mágica a matarme. Moriré de hambre aquí mismo. Soy un dragón de la Antorcha. Aunque sea uno defectuoso, poseo el talento innato de devorar todo lo que pueda comer. Puedo convertirlo en energía, para sanar mi cuerpo, e incluso fortalecer mi linaje. Esta es mi única esperanza de cambiar las tornas. Justo en ese momento, se escuchó un sonido de roce. Vi aparecer lentamente un escarabajo negro, del tamaño de una cabeza humana. Aunque no apareció ningún panel de sistema con información, el conocimiento heredado de mi linaje de dragón me permitió reconocer a esa criatura al instante. Es un escarabajo carroñero, el descomponedor del nivel más bajo de la mazmorra, nivel 0, aunque el tamaño de este escarabajo es un poco más grande que el mío ahora mismo. No tengo elección, solo si lo devoro, podré sobrevivir, aprovechando que el oponente aún no me había descubierto. Me lancé en un instante, no mordí el duro caparazón del escarabajo, apunté a la unión entre la coraza de su cabeza y la de su tórax, justo a la blanda fisura que los conectaba. Mis afilados dientes de leche eran todavía débiles, pero estaban imbuidos del poder de la estirpe de los dragones. Aún así, se clavaron con precisión en la carne blanda de la articulación del escarabajo. El escarabajo emitió un chillido ensordecedor, sacudiendo su cuerpo con locura, pero yo no lo soltaba ni muerto. Al mismo tiempo, mis 4 garras se aferraban con fuerza a su abdomen. Las grandes patas del escarabajo rasgaron mi espalda. Las escamas que acababan de crecerme se hicieron añicos al instante. La sangre brotó a borbotones. Sentí un dolor desgarrador, pero la ferocidad en mi mirada se hizo aún más intensa. Recordé la mirada indiferente del emperador dragón. Recordé la actitud arrogante de mi hermano. Recordé el rostro de mi madre, que ni una sola vez se dignó a mirarme. No puedo morir, tengo que sobrevivir. Voy a devoraros a todos. Y entonces, le arranqué con violencia un trozo de carne al escarabajo. Y me lo tragué. Una cálida corriente estalló al instante desde mi estómago, fluyendo velozmente hacia cada rincón de mi cuerpo. Era energía. Sentí como mis fuerzas agotadas comenzaban a recuperarse. La herida de mi espalda incluso comenzó a cerrarse, a una velocidad visible a simple vista. El forcejeo del escarabajo también era cada vez más débil. Finalmente, se convulsionó con acento agudo un par de veces. Y se quedó completamente inmóvil. Después, empecé a devorar frenéticamente el resto de la carne del insecto. Sin embargo, justo cuando había comido la mitad, el suelo comenzó a temblar violentamente. Levanté la cabeza de golpe. Una intensa sensación de peligro me invadió. Detrás de mí, un gigantesco globo ocular me estaba mirando fijamente. Cuando distinguí su silueta, se me heló la sangre al instante. Era un dragón de tierra adulto, una subespecie de dragón, uno de los señores del nivel medio de la mazmorra, aunque su linaje es mucho menos noble que el de un dragón verdadero. Y su inteligencia es relativamente baja. Tienen la piel gruesa y la carne dura. Su defensa es asombrosa, y su fuerza es terroríficamente grande. Para mí yo de ahora, esto es, sin duda, una parca a la que no puedo vencer. Se acabó. Cerré los ojos con desesperación. Pero, un buen rato después, la muerte que esperaban no llegó. Abrí un ojo, confundido. Vi que el enorme dragón de tierra no abría la boca para morderme, sino que acercó su nariz hacia mí, y me olfateó enérgicamente por todo el cuerpo. De repente, el dragón de tierra retiró la cabeza. De su garganta salió una serie de sílabas graves y extrañas. Aquel sonido no parecía una amenaza, sino que tenía un toque de confusión e interrogación. Al segundo siguiente, ocurrió una escena que me dejó boquiabierto. Este enorme dragón de tierra extendió su lengua llena de púas, pero no me arrastró con ella, sino que lamió con suavidad de mi cuerpo toda la sangre de insecto que me manchaba hasta dejarlo limpio. Después de lamerme, el dragón de tierra pareció confirmar algo. En sus ojos apareció un brillo que podría llamarse afecto maternal. Se tumbó lentamente en el suelo, apoyando su enorme cabeza sobre la tierra, justo frente a mí. De su boca salían suaves arrullos, indicándome que me acurrucara junto a él. No tardé en darme cuenta. ¿Qué estaba pasando? Esta dragona de tierra obviamente acababa de dar a luz hacía poco, y ahora mismo se encontraba en un periodo de instinto maternal exacerbado. Y por mis venas corre el linaje del dragón de la Antorcha. Pero para un dragón de tierra de linaje inferior, esta aura de alto rango del mismo origen le hizo sentir instintivamente una especie de afinidad. Me estaba tomando por su propia cría. Justo cuando dudaba si debía cooperar en esta gran escena de reencuentro familiar, mi estómago volvió a rugir inoportunamente. El dragón de tierra pareció entender ese sonido. De inmediato, se mostró algo ansioso. Su enorme cuerpo se retorció torpemente una vez. Se giró de lado, dejando al descubierto su abdomen. Allí había varias bolsas de crianza hinchadas, que desprendían un tentador aroma a leche. Una vaga onda mental llegó directamente a mi mente. Come, no era un lenguaje, sino la transmisión anímica, propia de los seres de alto nivel. Miré la zona de la que fluía aquel líquido lechoso. Mi nuez de Adán se movió. Era la leche del dragón de tierra, un fluido vital que contenía la esencia de la tierra. Para mi yo actual, era un tónico más valioso que cualquier tesoro celestial o terrenal. Dejé de dudar, me abalancé sobre el suave abdomen del dragón de tierra,
y empecé a succionar con avidez. Esta energía era 100 veces más pura que la sangre del insecto de antes. Además, era increíblemente suave. Podía sentir claramente cómo en mi interior, mis meridianos dañados se reparaban rápidamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente no pude beber más. Un sueño intenso me invadió. Era la reacción de mi cuerpo al entrar en una reparación profunda. Medio adormilado, sentí que el dragón de tierra me levantaba con suavidad, y me llevaba hacia las profundidades de la cueva, en un nido cubierto de hierba seca. Me dejó con cuidado, pero en cuanto toqué el suelo, sentí varias miradas hostiles. En un rincón del nido, había otros 3 pequeños dragones de tierra. Aunque eran crías, eran 2 veces más grandes que yo en mi estado actual. Estas 3 crías de dragón de tierra estaban llenas de... Me miran con hostilidad. A mí, este bicho raro de color rojo. Uno de los pequeños dragones de tierra, el más valiente, se acercó. Me dio un empujón con su dura cabeza. Parecía decir largo de aquí. Este es mi territorio. Inmediatamente le enseñé los dientes para contraatacar. El pequeño dragón de tierra obviamente no esperaba que yo fuera tan fiero. Se encogió de hombros, asustado. En ese momento, la enorme cabeza de la madre dragón de tierra se asomó. Rugió con voz grave. Parecía estar regañando a sus hijos traviesos. Con su nariz, juntó a los 3 pequeños dragones de tierra conmigo. Aunque los 3 pequeños dragones de tierra no querían, bajo la autoridad de su madre, solo pudieron mover sus cuerpos a regañadientes. Se tumbaron bien pegados al abdomen de su madre. Esto, sorprendentemente, me hizo sentir una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Cerré los ojos, con una sonrisa en los labios. Ya que me habéis acogido, a partir de hoy, este será mi hogar. Quien se atreva a tocaros, me lo comeré. Cuando volví a despertar, vi que la madre dragón de tierra y sus 3 crías ya estaban listos para partir. La madre dragón de tierra me hizo una seña para que la siguiera. Hoy es día de salir a tomar el aire. Para las bestias mágicas que viven en la ciudad subterránea. Aunque la guarida es segura, si te quedas siempre dentro, te mueres de hambre. Además, las crías necesitan aprender a sobrevivir. Salir de la cueva oculta. La vista se abrió de repente. Era una vasta llanura de cuevas subterráneas. Del techo colgaban muchas estalactitas. A lo lejos se podían ver vagamente enormes sombras moviéndose. De vez en cuando llegaban rugidos escalofriantes. Sabía que con mi fuerza actual, si me alejaba 500 metros de la madre dragón de tierra, sería pan comido para otros. La madre dragón de tierra nos llevó a una zona de grava relativamente abierta. Aquí vivía una especie de bestia mágica de bajo nivel llamada rata. De movimientos ágiles, pero con poco poder de ataque. Es el objetivo perfecto para practicar. Madre se detiene. Su cola golpea suavemente el suelo, dando la orden. Los 3 pequeños dragones de tierra se lanzan inmediatamente, emocionados. Aunque son torpes, su ventaja es su gran fuerza. El hermano mayor se estrella de cabeza contra una roca, haciendo que las ratas escondidas debajo huyan aterrorizadas. El segundo y el tercer hermano se abalanzan torpemente sobre ellas, aunque su puntería es pésima. Bajo el azote caótico de sus enormes garras, consiguen aplastar a una rata desafortunada. La escena es un caos total por un momento. Más que una cacería, parece una demolición. Yo lo observo todo con frialdad, desdeñando este tipo de embestida salvaje y sin ninguna técnica. Estoy observando a uno de mayor tamaño, al rey rata, que es claramente más astuto. Esta criatura no corretea sin rumbo como los demás de su especie, sino que se ha acurrucado en un rincón sin salida, observando fijamente a los pequeños dragones de tierra que causan estragos, buscando una ruta de escape, justo cuando el hermano mayor se da la vuelta para perseguir a otra rata. Y deja un hueco libre a su espalda. Ese rey rata se mueve, sale disparado, rozando el suelo, con el objetivo puesto en los matorrales que hay detrás. ¿Quieres escapar? Mis pupilas verticales se contraen bruscamente. En este instante, el mundo ante mis ojos parece ralentizarse. No es una ilusión, es la primera manifestación del don de mi linaje, el dragón de la antorcha. Efecto pasivo de la pupila del tiempo. Aunque todavía no puedo controlar el tiempo a voluntad, cuando me concentro intensamente, mi visión dinámica es capaz de captar objetos que se mueven a velocidades increíblemente altas. Puedo ver con claridad la trayectoria de la contracción de sus músculos. Predecir su punto de caída, un segundo antes de que el rey rata esté a punto de meterse en los matorrales. Mi cuerpo se lanzó de un salto. Mis dientes de leche se clavaron con precisión en la columna vertebral del cuello del rey rata, y lo maté de un solo golpe. Todo el proceso no duró más de 3 segundos, cuando los otros 3 pequeños dragones de tierra, que todavía arañaban el suelo sin rumbo, reaccionaron. Abrieron los ojos como platos al instante, como si fuera la primera vez que conocieran a este hermano inútil. Y justo en ese momento, sucedió algo inesperado. Un denso sonido de fricción comenzó a oírse desde las grietas de las rocas de alrededor. La madre dragón de tierra, que observaba con ternura a un lado cómo jugaban sus hijos, de repente soltó un rugido. Se levantó de un salto violento. Se interpuso frente a sus 4 crías. Inmediatamente después, innumerables patas negras y articuladas emergieron de la tierra. Eran escorpiones negros de cadáveres. Son depredadores que viven en colonias. Aunque individualmente son solo de primer nivel, suelen moverse por cientos o miles. El aguijón de su cola puede paralizar a un toro salvaje al instante. Lo más aterrador es que son extremadamente rencorosos y codiciosos. Una vez que huelen la sangre, no se detienen hasta matar. La sangre del rey rata de antes había atraído a este enjambre de la muerte. Los densos escorpiones negros avanzaban como una marea. El círculo se cerraba rápidamente. Los 3 pequeños dragones de tierra nunca habían visto una escena así. Se acurrucaron juntos, aterrorizados, temblando de miedo detrás de su madre.
Aunque la madre dragón de tierra era poderosa, al fin y al cabo, estaba sola. Además, estos escorpiones eran pequeños, y sus movimientos, ágiles, se especializan en atacar las articulaciones y el abdomen, donde la defensa es más débil. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de escorpiones habían trepado a la espalda de la madre dragón. Sus aguijones la picaban sin cesar. La madre dragón de tierra rugía de dolor, revolcándose desesperadamente en el suelo. Intentaba aplastar a los enemigos que tenía en la espalda, pero más escorpiones negros aprovecharon para abalanzarse sobre las crías que estaban detrás. Maldita sea, observé la escena. Mi mirada era gélida. Con mi tamaño, si me metía por una grieta, quizás podría haber escapado, pero esta panda de tontos grandulones moriría sin remedio. Le eché con acento agudo un vistazo a quien me estaba protegiendo. A mi hermano mayor, que temblaba bajo su cuerpo. Luego miré a la que nos protegía a nosotros. A nuestra madre, la dragona de tierra, cubierta de sangre por las mordeduras. La llama en mis ojos se encendió de repente. No cargué contra el enjambre de escorpiones. En su lugar, miré hacia una roca que había no muy lejos. Un pilar de estalactitas que se tambaleaba. La base de aquel pilar de piedra ya estaba casi completamente corroída. Colgaba justo encima de la entrada de la cueva por la que salía el enjambre. Hermano mayor, choca contra ese pilar de allí. Solté un chillido agudo. Aunque mi hermano mayor no entendía un lenguaje complejo, comprendió mi mirada, rugió con furia, bajó la cabeza, y, con todas sus fuerzas, cargó en la dirección que le había indicado con una embestida salvaje. Un estruendo enorme. La frágil base del pilar de piedra se partió. La estalactita, de varias decenas de toneladas, se derrumbó con estrépito, cayendo con precisión sobre la salida más concurrida del enjambre. Cientos de escorpiones negros fueron aplastados y convertidos en pulpa al instante. El resto del enjambre que venía detrás vio su camino bloqueado por el repentino derrumbe. Una enorme brecha se abrió en el cerco. Volví a chillar. Nuestra madre, la dragona de tierra, aprovechó la oportunidad para sacudirse los escorpiones negros y nos guió a los 4 en una carrera frenética hacia nuestro territorio. Pronto, desde aquel encuentro con el enjambre de escorpiones negros, ya había pasado un mes. Durante este mes, he estado cazando sin descanso por este territorio, aunque mi tamaño no ha crecido a diferencia de mis hermanos dragones de tierra que crecían desmesuradamente. Yo apenas medía poco más de 1 metro, pero mi interior ya había cambiado. Mis escamas originales de color rojo oscuro comenzaron a caerse. En su lugar, apareció una coraza de escamas de un profundo color rojo negruzco. La dureza de estas nuevas escamas era asombrosa. Una bestia mágica común de primer nivel no podría atravesar mi defensa. Y lo más importante, mi estómago era un pozo sin fondo. No importaba cuánta comida ingiriera. Con solo activar la técnica de respiración de mis memorias heredadas, toda esa carne y sangre se convertía en un instante en pura energía. Estaba tumbado sobre un peñasco fuera de la guarida, observando. Estos últimos días, toda la mazmorra estaba extrañamente silenciosa. Normalmente a estas horas, la selva del abismo en la distancia debería estar llena de los rugidos de las bestias mágicas, pero ahora apenas se oía el sonido de algún ser vivo. Entrecerré los ojos, escudriñando los alrededores. De repente, descubrí que algunas criaturas de bajo nivel en los límites de mi territorio estaban huyendo en manadas hacia los niveles superiores de la mazmorra. ¿Sería esto el presagio de una estampida de bestias? No, las estampidas suelen ser caóticas, pero esta migración se parecía más a una huida de algún soberano a punto de llegar. Detrás de mí se oyó un gruñido bajo e inquieto. La madre dragón de tierra había salido sin que me diera cuenta. Se la veía muy ansiosa. Sus enormes garras escarbaban el suelo con nerviosismo. Como bestia mágica de tipo tierra, era la más sensible a las vibraciones del suelo. Había sentido que algo estaba invadiendo esta zona. Era una presencia extremadamente grande y aterradora. De repente, la madre dragón de tierra rugió en dirección a la guarida, indicando a los 3 pequeños dragones de tierra, que aún dormían profundamente, que se levantaran para evacuar. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Un estruendo sordo y gigantesco pareció estallar justo al lado de mis oídos. La cueva entera se sacudió violentamente. Inmediatamente después, un rugido lleno de tiranía resonó desde el frente del territorio. Solo se vio una enorme sombra negra que salía lentamente. Era un león furioso de melena nívea. Esta es la criatura de nivel señor supremo del 4º piso de la mazmorra. En su etapa adulta, tiene la fuerza de un pico de 3er orden. Pero en este momento, este león que en otros tiempos era imponente y majestuoso, el señor supremo, parecía desaliñado y miserable. Estaba huyendo para salvar su vida. Este señor supremo de 3er orden estaba siendo perseguido por algo. El león furioso de melena nívea, en su pánico y sin poder elegir su camino, se estrelló contra el territorio de la madre dragón de tierra, en su estado de pánico y dolor extremos. Sus ojos ya estaban completamente rojos como la sangre. Era un estado de locura en el que había perdido la razón. Cuando vio a la familia de dragones de tierra más adelante, su primera reacción no fue desviarse, sino un deseo de masacre como para desahogarse. El león furioso de melena nívea rugió y lanzó una carga. La madre dragón de tierra también emitió un siseo decidido. «Corred, llevaos a vuestros hermanos». Su enorme cuerpo se abalanzó hacia adelante. Las 2 bestias gigantes chocaron brutalmente, aunque el león furioso de melena nívea estaba gravemente herido. Después de todo, era un depredador carnívoro de nivel señor supremo. Su nivel era un orden superior al del dragón de tierra herbívoro. Sus afiladas garras aún así rasgaron al instante la armadura de piedra del hombro de la madre dragón de tierra, dejando 3 surcos de sangre tan profundos que se veía el hueso.
La madre dragón de tierra gritó de dolor, pero mordió con fuerza la piel del cuello del león furioso. Usando la ventaja de su peso, intentó derribar al oponente. Los 3 pequeños dragones de tierra estaban aterrorizados, currucados en un rincón, temblando de miedo. Yo no corrí, en lugar de eso, me escondí detrás de una roca gigante, observando fríamente el campo de batalla. Si madre pierde, todos moriremos. Debo ayudar. Mi mirada recorría el cuerpo del león furioso. ¿Dónde estaba su punto débil? Finalmente, mis ojos se fijaron en la pata delantera del león furioso. Aquella que tenía una cicatriz. Era una herida antigua y también su mayor debilidad, justo cuando el león furioso tenía a la madre dragón de tierra bajo él. Y sus afilados colmillos estaban a punto de morder el cuello de mi madre en un momento crítico. Salté rápidamente. Mi objetivo era extremadamente claro. Abrí la boca en el aire, mostrando mis afilados dientes. Muere. Luego, mordí con precisión al león furioso, justo en la herida de su pata maltrecha. Un dolor agudo atravesó al instante los nervios del león furioso, provocando una parálisis fatal en sus movimientos. La madre dragón de tierra aprovechó esta oportunidad única en la vida. Su cola, que era como un martillo de construcción, golpeó con fuerza la cabeza del león furioso. A continuación, afiladas estacas de roca emergieron del suelo, atravesando el blando abdomen del león furioso. La batalla había terminado. El enorme cuerpo del león furioso se desplomó con estrépito. Se convulsionó con acento agudo un par de veces y luego dejó de moverse. Habíamos ganado. La madre dragón de tierra jadeaba pesadamente, con el cuerpo cubierto de heridas, pero sus ojos estaban llenos del alivio de haber sobrevivido y de asombro hacia mí. Inclinó la cabeza, y lamió tiernamente la mía. No respondí al gesto de cariño de mi madre. En cambio, miraba fijamente en la dirección de la que había huido el león furioso. El león furioso estaba muerto, pero aquel que lo había forzado a huir, el verdadero culpable, todavía estaba allí. Inmediatamente después, una figura emergió de la oscuridad. No era una bestia cuadrúpeda como un dragón o un león. Era un simio que caminaba erguido, y medía cerca de 8 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro y denso, como si fuera una armadura. Sostenía en su mano un enorme garrote de hueso blanco. Simio demoníaco destructor, el verdadero soberano del 5º nivel de la mazmorra. Una bestia demoníaca de alto rango con una inteligencia no inferior a la de un niño humano. Esa aura de poder se acercaba al 5º orden. En mi mente solo había una palabra: correr. Esto no era una lucha entre iguales. La madre dragón de tierra evidentemente también se dio cuenta de esto. Se giró bruscamente, y con su cabeza empujó a los 3 pequeños dragones de tierra que ya estaban paralizados de miedo, empujándolos frenéticamente hacia el pasadizo secundario en lo profundo de la cueva. Era la ruta de escape. La madre dragón de tierra giró la cabeza y me miró fijamente. Con la mirada me indicó que me metiera dentro rápidamente. Apreté los dientes, soportando a duras penas la debilidad de mis extremidades. Seguí el paso de los jóvenes dragones, pero era demasiado lento, frente a sus presas que huían desesperadamente. El simio demoníaco no tenía prisa por perseguirlas. Inclinó la cabeza, como si disfrutara de la lucha de este grupo de hormigas. Entonces, levantó el gran garrote de hueso blanco que sostenía. Apuntó hacia la cueva, a decenas de metros de distancia, y asestó un golpe despreocupado contra el techo. Todo el techo de roca se derrumbó en un instante. Cientos de toneladas de rocas gigantescas cayeron con estruendo, aplastando con una precisión increíble la entrada de aquella ruta de escape. La única vía de escape estaba cortada. La onda expansiva me lanzó al suelo. Tenía la boca llena de polvo. Cuando levanté la cabeza, mi corazón se hundió por completo. Delante, el simio demoníaco. Detrás, un callejón sin salida. Era una trampa mortal. Estábamos atrapados. El simio demoníaco emitió un silbido grave y complacido. Caminó lentamente hacia el cadáver del león loco de Crin Nevada. En ese momento, el cuerpo del león todavía desprendía calor. El simio demoníaco extendió su enorme mano negra y agarró al león, y luego se lo metió en la boca, masticándolo a grandes bocados. Mientras comía, no dejaba de mirar con sus ojos burlones a la familia de dragones de tierra acurrucada en el rincón. Este proceso de esperar la muerte es más tortuoso que la muerte misma. Los 3 pequeños dragones de tierra ya se habían derrumbado por completo. El segundo y el tercero reaccionaron con pánico, hundiendo la cabeza en la tierra sin atreverse a salir. Solo el mayor, aunque temblaba por todo el cuerpo, aún se mantenía en pie a duras penas, protegiendo con su cuerpo a sus 2 hermanos menores. La coraza de piedra de la madre dragón, en la batalla anterior contra el león furioso, ya estaba hecha pedazos. Tanto su fuerza física como su poder mágico estaban agotados al límite. Pero aún así, se levantó con determinación, interponiéndose entre el simio demoníaco y sus hijos. Ella sabía que iba a morir, pero quería hacer una apuesta. Apostar si su vida podría conseguir a cambio siquiera un segundo más de vida para sus hijos. Yo me escondía en la sombra de una roca, con el cerebro funcionando a toda velocidad. El simio demoníaco terminó de comer la carne del cadáver. Luego levantó aquel gran garrote de hueso blanco. Caminó hacia el rincón. En ese momento, la madre dragón de tierra se movió. Lanzó el rugido más fuerte de toda su vida. Y luego, su enorme cuerpo se abalanzó violentamente contra el simio demoníaco. Sin embargo, el simio demoníaco solo hizo una mueca de desdén. En el instante en que ambos estaban a punto de chocar, el simio demoníaco se hizo a un lado, con la agilidad de un mono. Acto seguido, levantó en alto el gran garrote de hueso blanco que sostenía en su mano, con una fuerza descomunal, y lo estrelló con fuerza contra la espalda de la madre dragón de tierra. La columna vertebral se partió al instante. La madre dragón de tierra cayó al suelo como un montón de barro informe. Intentó levantarse, pero la parte trasera de su cuerpo había perdido por completo la sensibilidad.
Solo podía arrastrarse por el suelo con sus garras delanteras, arrastrando su cuerpo destrozado, todavía intentando interponerse frente a sus hijos. Soltó un gemido lastimero, giró la cabeza para mirarme. En su mirada no había dolor, solo súplica, suplicándome que me los llevara. Mis ojos se enrojecieron al instante. Maldito, grité con furia en mi interior. Pero justo en ese momento, el simio demoníaco pareció sentir que la madre dragón de tierra era demasiado tenaz. Un poco molesta, levantó el pie y pisó la cabeza de la madre dragón de tierra, hundiéndole el cráneo en el barro. Luego, su mirada pasó por encima de la madre y se dirigió a los 3 pequeños y regordetes dragones de tierra que estaban detrás. Abrió la boca mostrando una dentadura completamente amarilla. Extendió la mano para atrapar al hermano mayor, el más grande de los dragones de tierra. Aunque el hermano mayor tenía miedo, en ese instante no se escondió, sino que abrió torpemente la boca, mordió los dedos del simio demoníaco. Pero esto fue, sin duda, un acto inútil. El simio demoníaco le dio un ligero papirotazo. La cabeza del hermano mayor dragón de tierra explotó como una sandía. Sin un grito, sin luchar, aquel al que más le gustaba chocar contra mí, el que parecía tonto pero siempre me guardaba la mejor carne, ese grandullón, se convirtió así en un cuerpo decapitado. El mundo pareció detenerse en ese instante. Miré atónito aquel cuerpo caído. Miré al segundo y al tercer hermano, paralizados de miedo a su lado. Acto seguido, la mano del simio demoníaco agarró al segundo hermano. Un grito corto y agudo. El segundo hermano fue aplastado hasta convertirse en pulpa. Estaba matando, estaba disfrutando del placer de aplastar insectos. No, emití un sonido, era el rugido de la estirpe de los dragones. Infantil, pero lleno de odio. Salí corriendo de entre las sombras. Si no podía escapar, pues te arrancaré un trozo de carne. Me lancé como un loco hacia ese demonio invencible. Mi velocidad era máxima, era un instinto que había perfeccionado en incontables ocasiones. Al borde de la vida y la muerte. No ataqué el duro cuerpo del simio demoníaco. Tampoco intenté morderle la garganta. Sabía que no podría atravesarla. Mi objetivo eran los ojos del simio demoníaco. El simio demoníaco, obviamente, no esperaba que este insignificante lagarto rojo se atreviera a contraatacar. Menos con tanta rapidez. Para cuando reaccionó, yo ya había trepado por su brazo hasta su hombro. Abrí la boca, y mordí con todas mis fuerzas su ojo izquierdo. No llegué a morder el globo ocular por completo, pero mis afilados colmillos rasgaron el párpado del simio. La sangre fresca brotó al instante, cegando el ojo izquierdo del simio demoníaco. El dolor agudo hizo que el simio demoníaco lanzara un rugido ensordecedor. Enfurecido, levantó su enorme mano, y como si aplastara a un mosquito, se golpeó brutalmente su propio hombro. Sentí la presión del aire. Quise esquivarlo, pero en el aire no tenía dónde apoyarme. Esa mano gigante me golpeó de lleno. Fue como ser arrollado de frente por un tren. A toda velocidad, sentí como todos mis órganos internos se desplazaban en ese instante. Todos los huesos de mi cuerpo se hicieron añicos. Salí disparado por el golpe. Me estrellé violentamente contra la pared de roca, y reboté hasta caer al suelo. Rodé varias vueltas antes de detenerme. Abrí la boca y escupí una gran bocanada de sangre mezclada con trozos de mis órganos. Ya no podía levantarme. Parecía que tenía la columna vertebral rota. Había perdido por completo la sensibilidad en las patas traseras. La vista se me empezó a nublar. El mundo se volvió de un color rojo sangre. Esta es la diferencia de poder. Solo fue una bofetada. A lo lejos, el simio demoníaco se cubría el ojo ensangrentado. El simio demoníaco no tenía prisa por matarme. Quería torturar lentamente a esta cosita que se atrevió a herirle el ojo. Se acercó a mí paso a paso, empuñando su garrote de hueso. Pero justo en ese momento, la madre dragón de tierra, que ya había sido aplastada contra el barro, con la columna vertebral rota, sacó fuerzas de no se sabe dónde, volvió a moverse, levantó la cabeza, con la cara cubierta de sangre, miró a lo lejos los 3 montones borrosos de carne y hueso. En sus ojos, brilló un destello de extrema desolación. Luego, esa desolación se transformó en una voluntad inquebrantable de morir. Abrió la boca, una luz, originalmente de un suave color tierra, comenzó a concentrarse frenéticamente en su boca. Era su núcleo demoníaco. Estaba quemando su propio núcleo demoníaco. Las rocas de alrededor comenzaron a temblar. Innumerables púas de tierra, como brotes de bambú después de la lluvia, emergieron frenéticamente bajo los pies del simio demoníaco. Aunque no pudieron perforar las plantas de sus pies, lograron detener su avance. El simio demoníaco se enfureció, se dio la vuelta, levantó su garrote de hueso, y comenzó a golpear salvajemente a la madre dragón de tierra. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Cada golpe iba acompañado del crujido de huesos, y el sonido sordo de la carne y la sangre salpicando. La madre dragón de tierra no contraatacó. Tampoco gritó de dolor, simplemente bloqueaba desesperadamente aquel rincón con su cuerpo, bloqueando el camino del simio demoníaco hacia mí. Su fuerza vital se desvanecía a gran velocidad. Finalmente, el simio demoníaco pareció cansarse de golpear, o quizás sintió que ese montón de carne destrozada ya no era una amenaza. Y se detuvo, se limpió la sangre del ojo, algo jadeante, y se quedó quieto para recuperar fuerzas. Aquel arrebato de furia, sumado a la herida en el ojo, haciendo que necesitara un breve respiro. Aprovechando este intervalo, la madre dragón de tierra giró la cabeza con dificultad, mirándome a mí, que estaba paralizado en el suelo no muy lejos. La mitad de su cabeza ya se había hundido. Esa familiar onda mental entró de nuevo en mi mente. La madre dragón de tierra preguntó: «Hijo mío, ¿están bien?». Se refería a los 3 pequeños dragones de tierra que ya se habían convertido en una masa de carne. Hacía un momento habían sido aplastados en el barro. Ella no lo vio, o más bien, no quiso creer aquella escena. Mi corazón se convulsionó con acento agudo de repente.
En este mundo cruel, esta era la última muestra de ternura. Miré la carne triturada que cubría el suelo, reprimiendo con fuerza el sabor metálico y dulce en mi garganta, y respondí con mi poder mental. Están muy bien, solo se han desmayado. Cuando usted despierte, ellos también despertarán. Esa fue la mentira más torpe que he dicho en toda mi vida. Pero la madre dragón de tierra eligió creer. Menos mal, su aliento se volvía cada vez más débil. Aquella onda mental comenzó a volverse etérea y lejana. Sé que no perteneces a este lugar, no eres como nosotros, pero te he considerado mi hijo. Rompí a llorar desconsoladamente. No llores, en las mazmorras, el llanto atrae a la muerte. La voz de la madre dragón de tierra se volvió seria de repente. Era el último instante de lucidez antes del fin. Escucha, hijo, no me queda mucho tiempo. Mi cuerpo contiene el poder de la tierra. Cómeme. Me quedé helado. Creí que había oído mal. ¿Qué? Cómeme. Esa onda mental de repente se volvió increíblemente intensa, con una severidad que no admitía dudas. Este es el último alimento. No desperdicies ni una pizca. Si no comes, también te comerá ese mono. Antes que dárselo a él. Prefiero que te sirva a ti. Con mi carne y mi sangre. Sigue viviendo con tus hermanos. Esa voz, al final, cesó de golpe al pronunciar las últimas palabras. En el ojo de la madre dragón de tierra, el brillo se extinguió por completo. Un silencio sepulcral volvió a envolver la cueva. Me quedé mirando fijamente aquel cadáver. ¿Comerme a mi madre? Aunque fuera mi madre adoptiva. Aunque fuéramos de especies distintas. Pero durante este mes, día y noche. Aquellos sorbos de leche tibia. Aquella figura que me protegió una y otra vez. Ella era mi único hogar en este mundo gélido. ¿Que me comiera a mi familia? De repente, me eché con acento agudo a reír. ¿Es esta la maldición del clan de los dragones? ¿Es esta la ley de la mazmorra? Comer o morir. A lo lejos, el simio demoníaco ya había recuperado el aliento. Blandió su garrote de hueso, y se giró con una sonrisa siniestra, dispuesto a acabar con esta última cosita. Dejé de reír, levanté la cabeza y miré al simio demoníaco. En mis ojos ya no quedaba ninguna emoción. Madre, tenías razón, desperdiciar la comida es una vergüenza. Aguantando el terrible dolor, me arrastré poco a poco hacia el cadáver de la madre dragón. Abrí la boca, mostrando los colmillos manchados con la sangre del simio demoníaco. Ya que este maldito mundo no nos deja vivir, entonces devoraré la tristeza, devoraré la piedad, y luego a ti, mono bastardo. Te masticaré con piel y huesos y te tragaré. Le di un mordisco al dragón de tierra, al cuerpo destrozado de mi madre. La carne y la sangre entraron en mi boca. Una energía majestuosa y sin precedentes, acompañada de una intensa esencia de la tierra, estalló estrepitosamente dentro de mi cuerpo. La evolución había comenzado. A lo lejos, el simio demoníaco cazador no tenía prisa por interrumpir este buen espectáculo. En su retorcido sistema de valores, ver a sus presas matarse entre sí, devorando a los de su propia especie, era un placer supremo. Incluso, con gran interés, tomó del suelo un trozo de la masa de carne en que se había convertido un pequeño dragón de tierra, y se lo metió en la boca como si fuera un aperitivo. Hasta hacía ruidos al masticar, como si lo estuviera saboreando. Me miraba con ojos burlones y dijo: sabe bien, come un poco más, engorda bien, que luego te comeré a ti. Esa escena hizo que la llama en mis ojos se volviera de repente de un negro tinta. El odio desbordante y la explosión en mi estómago, de la majestuosa energía se mezclaron, destruyendo mi cordura en un instante. ¡Qué calor! El dragón de tierra es una bestia demoníaca de elemento tierra. Su carne y sangre contienen la densa esencia de la tierra. Y yo, el dragón de la vela, pertenezco al fuego y al tiempo. Cuando la tierra se encontró con el fuego, no hubo rechazo. Al contrario, fue como si sobre un volcán a punto de estallar se hubiera colocado una gruesa capa de roca. Cuanta mayor es la presión, más violenta es la erupción. Dejé de comer de repente, y solté un grito desgarrador. Sentía como en mi cuerpo cada uno de los vasos sanguíneos se hinchaba y se desgarraba. Justo después, las que originalmente cubrían todo mi cuerpo, las escamas de color rojo oscuro, comenzaron a cambiar. Se convirtieron en la fusión del poder de la tierra y del fuego del dragón de la vela, la armadura ósea de lava. Mi tamaño corporal también estaba, expandiéndose a una velocidad visible. 2 metros, 3 metros, en este instante, he dejado de ser un dragón de verdad. Soy una bestia que ha salido del infierno, una aberración nacida para la venganza. A lo lejos, el simio mágico devastador que observaba la escena por fin se percató de que algo no iba bien. El brillo burlón en su único ojo desapareció. En su lugar, apareció un atisbo de asombro. Siendo una bestia mágica de gran inteligencia, podía sentir claramente que aquel aura, originalmente tan débil como la de un insecto, estaba aumentando descontroladamente. Primer nivel, segundo nivel, la cúspide del segundo nivel, e incluso rozaba vagamente el umbral del tercer nivel. Además, en esa aura se mezclaba una especie de presión que le hacía estremecerse hasta lo más profundo de su alma. Era la dominancia del linaje de un depredador alfa. Aunque tenue, era innegable. Su instinto animal le decía que debía acabar con esa cosa de inmediato. El simio mágico empuñó su enorme garrote de hueso, ya no con la despreocupación de antes, sino que desató toda su velocidad. Su corpachón gigantesco levantó un vendaval. Cada zancada cubría más de 10 metros. En un parpadeo, se abalanzó frente a mí. El simio mágico rugió: muere, alzando bien alto el garrote que sostenía. Con una fuerza titánica, lo descargó con saña contra mi cabeza en plena transformación. Este golpe era capaz de pulverizar rocas, suficiente para romperle la espina dorsal a la madre dragona de tierra. Sin embargo, justo cuando el garrote estaba a apenas medio metro de mi cabeza, esos ojos, fuertemente cerrados y de los que manaban lágrimas de sangre, se abrieron de golpe.
Largo, no lo esquivé. El garrote se estrelló con fuerza. Pero la esperada escena de mi cráneo estallando no se produjo, sino que emitió un fuerte estruendo metálico. La vibración le entumeció la mano al simio demoníaco, que casi se le cae el arma. Vi que en mi espalda, aquellas púas de hueso que acababan de crecer, como si tuvieran vida propia, se juntaron en un instante, junto con la energía de la lava que fluía. Formaron un escudo de lava semicircular, la habilidad innata del dragón de tierra, guardián de la tierra. Pero tras la modificación del linaje del dragón Zulón, ya no era una simple defensa, sino una armadura de contraataque con una temperatura extremadamente alta. El gran garrote de hueso en las manos del simio demoníaco, al fin y al cabo, estaba hecho de hueso. Al golpear el escudo de lava a miles de grados de temperatura, la superficie de contacto se carbonizó y ennegreció al instante, desprendiendo un humo blanco y acre. El simio demoníaco gritó de dolor, y la fuerza del impacto lo hizo retroceder 2 pasos. Miró su arma con incredulidad, cuando el humo y el polvo se disiparon. Me levanté lentamente. En ese momento, mi cuerpo ya medía 3,5 metros de altura, completamente cubierto por una pesada armadura de escamas negras y rojas entrelazadas. Me paré junto al cuerpo de mi madre, la dragón de tierra. Bajé la cabeza para mirar mis nuevas y poderosas garras. La sensación de debilidad había desaparecido. En su lugar, sentía un poder abrumador, como si pudiera desgarrar el acero. Pero no sonreí. Giré la cabeza para mirar los restos de mi madre. Luego miré las 3 manchas en el suelo, a lo lejos. Una pulpa de carne en la que ya no se podía distinguir quién era quién. Mamá, hermanos, mirad bien, mirad cómo hago pedazos a este mono. Levanté la cabeza lentamente. Mis pupilas doradas y ardientes se fijaron en el simio demoníaco. Las comisuras de mi boca se abrieron, revelando una boca llena de enormes colmillos entrelazados. Un rugido de dragón estalló. Al segundo siguiente, un profundo cráter se abrió en el lugar donde estaba. Y mi figura desapareció. ¡Qué rápido! En comparación con mi velocidad anterior, mi velocidad después de evolucionar ha aumentado al menos 3 veces. El simio demoníaco solo vio un borrón. Una ráfaga abrasadora y pestilente ya le golpeaba en la cara. Instintivamente levantó su garrote de hueso para bloquear. Esta vez, aquel duro garrote de hueso blanco, bajo mis afiladas garras, fue como una galleta crujiente. Lo partí directamente en 3 pedazos. Mis garras no perdieron ni un ápice de fuerza. Se clavaron brutalmente en el pecho del simio demoníaco. El pelaje de hierro negro del que tanto se enorgullecía el simio demoníaco. Frente a mis nuevas garras, era como un trapo roto. 5 heridas tan profundas que se veía el hueso se abrieron al instante. La sangre ni siquiera había empezado a brotar, cuando fue evaporada al instante por el intenso calor de mis garras. El simio demoníaco enloqueció de dolor. No esperaba que los papeles de presa y cazador se invirtieran tan rápidamente. Enfurecido, arrojó el garrote roto, y blandiendo sus 2 enormes puños, los descargó sobre mí como una lluvia de golpes. Venga, no esquivé ni me aparté. Ahora tengo la defensa del dragón terrestre, y la fuerza del dragón de la antorcha. Voy a aplastar el orgullo de este simio de frente. Los pesados puños del simio demoníaco impactaron contra mí, rompiendo algunas escamas. Aunque la sacudida me hizo escupir sangre, no me importó en absoluto. Yo era como un perro rabioso, aferrado con todas mis fuerzas al simio demoníaco. Si tú me dabas un puñetazo, yo te arrancaba un trozo de carne. Era la lucha más primitiva y sangrienta. Pronto, el campo de batalla se convirtió en una auténtica carnicería. El simio demoníaco quiebra tierra jadeaba pesadamente. Retrocedió unos pasos. Su mirada había cambiado. De la burla inicial, pasó a la furia posterior. Y ahora, sentía miedo. Al simio demoníaco le arrancaron una oreja. Tenía el pecho hecho un amasijo de carne y sangre. Incluso su pata izquierda, la que ya estaba herida, ahora estaba recibiendo mi atención especial. La había mordido hasta dejarla colgando de un jirón de piel. Pero yo estaba peor. Uno de mis cuernos de dragón estaba partido por la mitad. Mi pata delantera izquierda estaba torcida en un ángulo antinatural. Las escamas nuevas de mi abdomen habían sido destrozadas de un puñetazo por el simio demoníaco. Pero el fuego en mis pupilas doradas ardía cada vez con más fuerza. No sentía ningún dolor. El placer de la venganza había adormecido el dolor de mi cuerpo. Cada herida que le infligía al simio demoníaco, sentía que el espíritu de mi madre, la dragona de tierra, encontraba un poco de consuelo en el más allá. El simio demoníaco se acobardó. Aunque era un señor de 4º nivel, apreciaba su vida, ante una forma de luchar tan suicida. Su astucia, propia de una criatura inteligente, se había convertido en un estorbo. No quería morir junto a un loco. De repente, agarró un puñado de grava del suelo, y me lo arrojó con todas sus fuerzas, intentando cegarme. Luego se dio la vuelta y corrió desesperadamente hacia el oscuro túnel por el que había venido. Solté una risa fría. ¿Quieres huir? ¿Le has pedido permiso a mi madre? Justo en el instante en que el simio demoníaco se giró, hice algo descabellado. No perseguí su espalda. En lugar de eso, contraje bruscamente todos los músculos de mi cuerpo. Concentré toda la esencia de sangre del dragón de la antorcha, que me quedaba en la garganta. Una llamarada de fuego dorado y rojo salió disparada de mi boca. Esta era una habilidad que, con mi nivel actual, no podía dominar. El aliento del dragón de la antorcha. Aunque era solo un fuego mortal y rudimentario, lejos de poder quemar los cielos y hervir los mares, para las criaturas que vivían en esta mazmorra, oscura y húmeda, era su némesis más aterradora. El fuego no se dirigió directamente al simio demoníaco, sino que prendió en el denso pelaje del simio demoníaco. El largo pelaje, grasiento y ensangrentado, prendió en llamas al instante. El simio demoníaco se convirtió en una gigantesca bola de fuego. El dolor atroz del fuego abrasándole la piel, le hizo perder la razón por completo. Chillaba de agonía, revolcándose como loco por el suelo, intentando apagar las llamas, pero este fuego estaba imbuido con el aliento del dragón antorcha. Se adhería a su carne como una plaga.
y era simplemente imposible de apagar. Este es el momento. Observé al simio en llamas revolcarse por el suelo. Un destello gélido brilló en mis ojos. Me abalancé hacia adelante, pero no ataqué los puntos vitales del simio demoníaco, sino que fijé la mirada en las fauces del simio, abiertas de par en par por sus agónicos chillidos. Hacía un instante, esa boca había devorado a mis hermanos. Se había burlado de mi madre. Yo, rugiendo, salté directamente sobre el pecho del simio demoníaco. Ábrete. Clavé mis dos garras delanteras en su mandíbula superior e inferior y, haciendo uso de una fuerza descomunal, le abrí las fauces a la fuerza hasta el límite. El simio demoníaco abrió los ojos de par en par, aterrorizado. Me miraba, teniéndome a apenas un palmo de distancia. Quiso arrancarme las manos de un mordisco, pero no le di la más mínima oportunidad. Mi cola, armada con la púa de hueso en forma de maza, se irguió de golpe. Y la hundí con saña en lo más profundo de su boca. Mi robusta cola le atravesó la garganta por completo. El cuerpo del simio demoníaco se tensó violentamente. Tras un par de convulsiones, su cuerpo se desplomó sin vida, mientras las llamas que lo cubrían seguían ardiendo en silencio. He ganado, pero no lo celebré. Me di la vuelta, arrastrando mi cuerpo malherido, y caminé, paso a paso, hasta el cuerpo de mi madre dragona de tierra. Me arrodillé ante mi madre. Bajé la cabeza y dije: «Mamá, os he vengado, el simio ha muerto». Estuve arrodillado allí durante mucho tiempo, hasta que el fuego sobre el cadáver del simio demoníaco se extinguió poco a poco. De la oscuridad circundante volvieron a oírse unos sigilosos crujidos. Esas codiciosas criaturas carroñeras habían olido la sangre. Se acercaban con cautela, probando el terreno. Levanté la cabeza bruscamente. La ternura de mi mirada se desvaneció en un instante. Fue reemplazada por un destello aún más frío que antes. Un brillo gélido y aún más cruel. Solté un gruñido gutural. No necesité hacer nada. Solo con esa aura opresiva, mezcla de poder de dragón e instinto asesino. Punto fue suficiente para que en 100 metros a la redonda, todas las criaturas huyeran despavoridas. Me puse en pie. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Esta cueva había sido destruida. El olor a sangre atraería a seres aún más aterradores. Quizás monstruos de 5º nivel, o incluso de 6º. Todavía no soy lo suficientemente fuerte. Necesito comer más. Necesito evolucionar más. ECHE con acento agudo un vistazo a los restos de mi madre, la dragona de tierra. No podía dejárselos a esos bichos. Respiré hondo, y tomé la decisión final. Abrí la boca para continuar el ritual inacabado. Esta vez, no lloré. Ni dudé, porque sabía, que esto no era solo comida. Era la forma en la que mi madre quería seguir acompañándome en mi camino. Cuando engullí el último hueso, sentí que mi cuerpo volvía a arder. Las heridas de mi espalda sanaron rápidamente. La armadura ósea de lava se volvió más gruesa y oscura. Después, me acerqué al cadáver del simio demoníaco. La carne de este señor de 4º nivel era también una gran fuente de poder. Me abalancé sobre el cadáver de mi enemigo y empecé a desgarrarlo a grandes mordiscos. Mientras comía, miré hacia la parte superior de la cueva, hacia la tenue y oscura entrada al abismo. Llevaba a los niveles superiores de la mazmorra, y también a la legendaria superficie, hacia el resplandeciente palacio del dragón. Repito ese nombre en mi mente. Rey Dragón Aokion, espérame, ya que me arrojasteis al infierno. Entonces llevaré este infierno hasta los cielos. Tras el último bocado de carne, sentí que todo mi cuerpo ardía. Estas dos enormes y completamente distintas energías corrían salvajemente por mi interior. Al final, fueron reprimidas a la fuerza por el dominante linaje del dragón de la antorcha. Y fundidas en un combustible llamado destrucción. La temperatura dentro de mi cuerpo era demasiado alta. Si no encontraba una forma de enfriarme desde fuera, sospechaba que antes de volverme más fuerte, acabaría cociéndome vivo. Necesito agua. Corrí a través de la mazmorra, hacia la dirección con la mayor humedad. Después de correr a toda velocidad durante media hora, el olor a azufre en el aire comenzó a disminuir, siendo reemplazado por un frío húmedo y penetrante. Delante de mí había un enorme lago subterráneo, un estanque helado de aguas estancadas. Este es el límite entre el 4º y el 5º nivel de la mazmorra. También es una zona prohibida extremadamente peligrosa. La temperatura del agua aquí se mantiene por debajo de los 0 grados durante todo el año. Pero nunca se congela. En el agua viven incontables criaturas venenosas y de sangre fría. Pero para mí, en este momento, esto es el paraíso. Sin la menor vacilación, me zambullí de cabeza en el estanque helado y sin fondo. El agua del lago en un radio de decenas de metros hirvió al instante. Solté un rugido de puro placer bajo el agua. Después, la agitación dentro de mi cuerpo por fin se calmó. Comencé a absorber de manera ordenada aquellas dos enormes energías. Sigo descendiendo. Cuanto más profundo, más baja es la temperatura del agua, y mayor la presión. Siento como mis huesos, bajo la presión del agua, se vuelven más y más densos. Sin embargo, en la mazmorra no hay baños públicos gratuitos. Justo cuando estaba con los ojos cerrados, disfrutando de este raro momento de frescor, en las profundidades del lago, varios puntos de luz azul oscuro se encienden sigilosamente. Son ojos, serpientes ancestrales del estanque helado, bestias demoníacas acuáticas en la cumbre del 3er rango. Sus cuerpos están formados enteramente de cartílago transparente. Solo su espina dorsal es de un hueso duro y blanquecino. Son expertas en lanzar mortíferas espinas de hielo venenosas en el agua. Son las soberanas absolutas de estas aguas. Han olido una fuente de calor. Pronto, una vibración silenciosa se transmite a través del agua. 7 serpientes ancestrales del estanque helado de más de 10 metros de largo.
Me rodearon desde todas las direcciones sin hacer el menor ruido. Son muy inteligentes, no se lanzaron directamente al ataque. En su lugar, primero abrieron sus fauces, y escupieron chorros de veneno. Este veneno se extendió rápidamente por el agua, convirtiendo al instante las aguas a mi alrededor, en una zona mortal y ponzoñosa. Abrí los ojos de golpe. ¿Interrumpir mi baño? ¿Buscáis la muerte?